Dios los bendiga, hermanos. Gracias a Dios que podemos estar aquí otra vez con ustedes. Hemos estado gozándonos estas últimas semanas en este Evangelio de San Juan. Um, Hemos visto mucho, hemos visto cómo el Señor se hizo carne, despojando de su gloria y hacerse carne. Hemos visto cómo Él limpió el templo, cómo Él convirtió el agua a vino. La semana pasada vimos cómo Él empezó a revelarse a la gente que no era que no era judía. También vimos que sí se reveló a un judío, a Nicodemo, pero creo que aquí vamos a empezar a ver en la segunda parte de este capítulo y también en el 5, cómo Dios o Jesucristo, nuestro Señor, empieza a demostrar a todos que Él es Dios. Y los quedamos en el último versículo que leímos la semana pasada fue cuando Él le dice a la mujer, yo soy. Y ahí estaba diciendo una grande cosa. Pero bueno, vamos a continuar con nuestro estudio. Dejo eso para ustedes que quieran indagar porque le dijo yo soy a la mujer. Vamos a Juan capítulo 4, versículo 27, por favor. Vamos a comenzar ahí. Vamos a leer del versículo 27 al versículo 34. Dice así la palabra de Dios. En esto vinieron sus discípulos y se maravillaban de que hablaba con una mujer. Sin embargo, ninguno dijo, ¿qué preguntas o qué hablas con ella? Entonces la mujer dejó su cántaro y fue a la ciudad y dijo a los hombres, venid, ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? Entonces salieron de la ciudad y vinieron a él. Entre tanto los discípulos le rogaban diciendo, Rabí, come. Él les dijo, yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis. Entonces los discípulos decían unos a los otros, ¿le habrá traído alguien de comer? Versículo 34. Jesús les dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Amén. Padre Celestial, te damos gracias, Señor. Gracias por darnos este tiempo, darnos este día, darnos, Señor, este privilegio de poder tener tiempo para poder estudiar y meditar tu palabra. Ayúdanos, Padre Celestial, en el nombre de Cristo Jesús, para poder entender y llevar a cabo esta palabra en nuestro diario vivir. Ayúdanos, Padre, a que seamos hombres y mujeres que son llenos de la palabra, que viene a llenarnos de sabiduría, de conocimiento, de las promesas que tú tienes para nosotros. Danos más, Señor, de ti, de tu Hijo Jesucristo, que podamos conocer tu voluntad para caminar nuestros días en esta tierra como buenos siervos, Señor, buenos hijos y hijas que te complacen. En el nombre de Jesucristo te damos gracias, Padre. Amén. Bueno, acabamos de leer aquí en el versículo 27 del capítulo 4 que sus discípulos sí regresaron, pero cuando regresaron vieron que estaba hablando con esta mujer. Ninguno de ellos le hizo la pregunta, pero aquí parece, los dice Juan, que se hacían preguntas, que por qué estaba hablando con ella. También en el versículo 28 nos dice que la mujer dejó su cántaro. Imagínense, la mujer trabajando. Su trabajo era ir al pozo y recoger agua y llevarla a la casa. Pero fue tanto impacto, tanto el encuentro que tuvo con Jesucristo que ella deja su cántaro. Y lo único que quiere decirle es a la gente es, ha venido el que esperaban. Y digo esto porque dice, y fue a la ciudad y dijo a los hombres, venid, ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? Hermanos y hermanas, tal vez para nosotros es difícil entender qué grande y qué maravilla es saber que Dios habla a su pueblo. Dios
da la palabra profética a sus profetas y les dice, yo regresaré, yo vendré a ustedes otra vez y traeré conmigo esas maravillas, esos prodigios, vendré con mi mano de poder. Y eso es lo que la gente judía estaba esperando. Y también los samaritanos, como hablamos la semana pasada, ellos eran una mezcla. Y si no eran de sangre judía, también ellos vivían en una parte del mundo, se puede decir, donde tenían un conocimiento, habían escuchado las historias de ese Dios de Éxodo, ese Dios que con un brazo fuerte y con 10 prodigios y maravillas sacó a su pueblo escogido, a los israelitas. Entonces, hermanos y hermanas, estamos aquí continuando este estudio, viendo aquí en el versículo 29 que la mujer dice, ¿no será este el Cristo? Entonces ella estaba con grande emoción y le quiere decir a todos que lo ha visto. Y tal vez nosotros podríamos comparar esto a alguien que es invitado vez tras vez a la iglesia y la gente le dice, ven, ahí vas a encontrar el alivio para tus problemas, pero no viene ese alivio. Pero viene un día donde a través de un mensaje que es predicado o enseñado, viene esa persona, venimos nosotros a decir, sí, este es el Dios que yo quiero conocer. Este es el que yo he estado esperando, es el que he estado buscando yo, porque necesito justicia. Y vamos a ver un poco más esto. Entonces salieron de la ciudad y vinieron a él. Entonces ella se puede decir es la primera evangelista aquí en este ministerio que está comenzando para Jesucristo. Va ella y trae a estos hombres, varones de la ciudad. Entre tanto los discípulos le rogaban diciendo, Rabí, come. Querían que el maestro, la palabra Rabí significa maestro, querían que el maestro de maestros comiera. Porque para ellos, pues una de las razones que se habían ido a la ciudad era para agarrar alimento. Eso es lo que ellos habían ido a hacer. Pero al regresar esperaban que Jesucristo se sentara y comiera como cualquier hombre. Y aquí es donde podemos ver que aunque Jesucristo es un hombre que se cansaba, que necesitaba de beber y necesitaba comer, Jesús se podía mover. Y hay hombres de Dios que también hoy día lo pueden hacer. Se puede mover entre lo que es material a lo que es espiritual. Y aquí Jesucristo viene y está dando una enseñanza a sus discípulos. Y les dice, versículo 32, yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis. Entonces los discípulos decían unos a otros, ¿le habrá traído alguien de comer? Jesús les dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Tal vez muchos de nosotros no hemos experimentado esto, pero tal vez algunos que sí. Y esto es esto, que cuando nosotros estamos bien con Dios, cuando nosotros estamos bajo la voluntad, la paz, la misericordia, la gracia de Dios, viene en nosotros el Espíritu Santo a manifestar un gozo, una llenura que no se puede comparar a un alimento físico o material, sino que es tan lindo estar en esa comunión con Dios porque estamos haciendo su voluntad que no hay hambre. Vamos por favor, a Mateo 5:6. Vamos a ver esto, Mateo 5:6. Cómo Jesucristo nos explica en el Sermón del Monte qué es lo que está sucediendo aquí. ¿Por qué Él no tiene hambre? Dice así, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados.
Leamos despacio. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Jesucristo dijo en los versículos que leímos en el capítulo 4 de Juan, que ellos, los discípulos, no sabían qué era lo que Él estaba recibiendo, lo que Él había hecho con haciendo la voluntad de Dios. Y que haciendo la voluntad de Dios, haciendo la voluntad del que le envió y que acabara su obra, esa era su comida. Y aquí en Mateo 5:6 estamos viendo que los que tienen hambre y sed de justicia serán saciados. Hay personas hoy día que están llenas de pecado. Están en el mundo secular, sufriendo día tras día. Y pueden tener dinero, pueden tener casas, pueden tener carros, pueden tener todos los manjares. Pero dentro de ellos hay una necesidad, hay una ansiedad, un afán, no hay descanso. Y solamente cuando vienen a Cristo Jesús, cuando venimos a Dios, es que nosotros podemos ser saciados y de esa sed y de esa hambre. Y eso es lo que estaba pasando con Jesús. Cuando Él fue obediente al Padre y vino a esta ciudad de Sicar, y allí estaba administrando o sirviendo, la palabra ministrar es servir, estaba sirviéndole a esta mujer con la palabra de Dios, respondiéndole las necesidades de ella, que ella necesitaba una esperanza, ella necesitaba que Dios fuera vivo para ella, porque ella había sufrido mucho y necesitaba que lo que había escuchado, todas las enseñanzas de sus padres que habían sido pasadas y donde ellos iban a adorar, que al fin fueran respondidas. Y en Jesucristo fue respondida esa necesidad. Pero a la misma vez, Jesucristo está haciendo la voluntad del Padre y está dando las buenas nuevas. Y al dar estas buenas nuevas, que Él está ahí y que Él es el que puede dar acceso a esos ríos de agua viva, entonces ella va, evangeliza a la ciudad y viene a la ciudad a ver a quién es el que ha llegado allí. Y es hacer esa voluntad, declarar ese mensaje, esas buenas nuevas, es lo que sacia a Jesucristo. Eso es lo que lo llena y Él siente paz, llenura. Muchas veces tal vez nosotros estamos en una situación donde no hayamos salida a nuestro problema. Puede ser un problema espiritual, que hayan demonios en nuestro hogar, que hayan demonios en los que nos rodean, en el trabajo, en familia. Hay veces nosotros no hemos tratado con algún perdón o una falta de perdón, o no hemos tratado con un hábito o una adicción pecaminosa. Y no es hasta que nosotros empezamos a ayunar y a orar y a pedirle y suplicarle a Dios que Él venga y haga esta obra, que venga a contestar la petición, que venga a limpiarnos de ese pecado, que ya no queremos sentir esa culpabilidad, tanto año que la hemos cargado. Entonces, en ese ayuno, en esa humillación, en esa aflicción del alma, nosotros venimos a ser sustentados por algo espiritual, algo que llena a este cuerpo, a esta carne y sangre, en la parte más adentro, más adentro. Y allí se quita el hambre, se quita la sed. Y uno continúa ese ayuno por la voluntad y la gracia y la misericordia de Dios, porque uno se ha humillado delante de Dios y Él viene a saciarnos. Porque muchas personas que acostumbran a ayunar o que tienen se podría decir, esta necesidad de recibir respuestas, porque Dios a veces nos llama a que nosotros hagamos su voluntad. Y al hacer su voluntad muchas veces es orar y ayunar. Y cuando hacemos esto y somos obedientes a esta voz de Dios, a este llamado, entonces Él sacia. Y no somos personas que día tras día podemos estar en esa clamando como el mundo lo haría. Tengo hambre, me estoy muriendo de hambre, no ves mi necesidad.
porque nosotros estamos siendo sustentados espiritualmente por el poder de Dios. Y se va el hambre, se va la sed, y ese ayuno se puede llevar a cabo. Tal vez podremos cubrir esto después. Vamos a continuar aquí en Juan, capítulo 4, versículo 35. Leamos del 35 al 42. Dice así: ¿No decís vosotros, aún faltan 4 meses para que llegue la siega? Este es Jesús hablando a sus discípulos. He aquí os digo, alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. Y el que siega recibe salario, y el que recoge fruto para vida eterna, para que el que siembra goce juntamente con el que siega. Porque en esto es verdadero el dicho: uno es el que siembra y otro es el que siega. Yo os he enviado a segar lo que vosotros no labrasteis. Otros labraron y vosotros habéis entrado en sus labores. Versículo 39. Y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer, que daba testimonio diciendo: me dijo todo lo que he hecho. Entonces vinieron los samaritanos a él y le rogaron que se quedara con ellos, y se quedó allí 2 días. Y creyeron muchos más por la palabra de él. Y decían a la mujer: ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. Qué evento más maravilloso. Una ciudad entera viniendo a los pies de Cristo, viniendo y recibiendo el mensaje que Dios le había dado a Jesucristo que proclamara. Las buenas nuevas a los afligidos, a los que estaban en prisiones, en cárceles, en su alma. Ahora, y miren lo que sucedió. Sucedió que ella dio testimonio, ella les dijo que allí en ese pozo estaba él, vinieron a él, él vino a ellos y tuvo esa comunión ahí. 2 días estuvo ahí el Señor ministrando, hablando con ellos. No se dice aquí si hizo milagros o maravillas, pero lo que sí sabemos es que Él les dijo todo lo que ellos habían hecho. Muchas veces lo que necesitamos nosotros es entender qué en realidad hemos hecho. La mujer había cometido pecado, estando casada 5 veces, y ahora estaba por 7ª vez con un hombre que no era su esposo. Jesucristo se lo reveló, lo que ella sentía dentro. Muchas veces nosotros necesitamos acercarnos a Dios para que Él nos revele a veces lo que no podemos nosotros declarar, ni ver o escuchar. Pero Dios viene con su amor y nos demuestra qué es lo que está mal, qué es lo que necesitamos arreglar para recibir la paz que Él da sin cualquier otro entendimiento, que no se puede entender la paz que Dios nos da. Quisiera que viéramos aquí un versículo, el versículo 36, 37. Dice así: porque en esto es verdadero el dicho, uno es el que siembra y otro es el que siega. Aquí Jesucristo había estado hablando a sus discípulos que miraran los campos, porque lo que había pasado es que cuando la gente venía y ellos veían que toda la gente venía en los campos, la historia o los estudiados teológicos dicen que en esta área de Sicar era un área conocida, un área fértil donde se crecía mucho el trigo. Entonces crecían ahí, el trigo era de lo que ellos vivían, y esta gente venía en esos campos, corriendo a Jesucristo, venían hacia Él. Entonces Él les dice en el versículo 35, alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. Y el trigo no necesariamente florece blanco, pero lo que se entiende y se cree aquí es que como ellos eran personas del campo y los que trabajaban en el campo acostumbraban a ponerse unas ropas blancas,
para sus labores, para su trabajo. Eran ropas que tejían o cosían en su casa. A lo que voy es que cuando esta gente está corriendo a las multitudes y les dice a sus, miren, están blancos, están llenos de almas, están llenos de personas. Y hay mucho que podríamos desglosar ahí, pero vamos a enfocarnos en el versículo 37, donde dice uno es el que siembra y otro es el que ciega. Vamos a Hechos 20 para que veamos esto un poco mejor. Nosotros como cristianos tenemos un propósito para Dios. El propósito es que seamos como Jesucristo, que hagamos las obras que Jesucristo hacía. Jesucristo vino al mundo y vino a quitar el pie que estaba sobre la humanidad, sobre los que Dios quería que fueran salvos. Entonces viene Jesucristo y Él trae un mensaje que quiere que nosotros también llevemos a cabo. Vamos a ver aquí en Hechos 20:28 que dice, por tanto mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Aquí estamos viendo un versículo en Hechos que Pablo le está dando instrucciones a los, se podría decir, a los pastores. Esa palabra obispo es alguien que está encargado de supervisar, asegurarse que las ovejas del rebaño tengan su cuidado adecuado. Entonces él le da esas instrucciones. Pero el punto que yo quisiera que veamos aquí es que Cristo es el que ganó a la iglesia por su propia sangre. Y leímos que lo que él les hablaba a sus discípulos es que uno es el que siembra y otro es el que ciega. A lo que voy es esto, hermano y hermana. Todos nosotros hemos sido llamados con un propósito de servir a Dios, un propósito donde nosotros debemos de ser obedientes y hacer las obras que Cristo Jesús hizo. Estas obras incluyen proclamar el Evangelio, sanar enfermos, dar palabra profética, palabra que edifica, exhorta y da conforte a los que la oyen. Nosotros tenemos un llamado que en Romanos 8:29 nos dice que somos predestinados a ser conforme a Jesucristo. Y hay personas que toman esto, o esta responsabilidad o este cargo con gran gozo, con gran amor. Muchas veces hasta se pueden sentir que no son dignas de recibir este privilegio de ser llamadas hijos y hijas de Dios que están sirviendo en el negocio del Padre. Hay otras personas que conocen a Jesucristo. Sí, confiesan sus pecados, pero vienen y dicen, ahí es todo, ya terminé lo que yo debía de hacer. Estoy bien, voy a la iglesia, doy mis diezmos, estoy bien. Hermano y hermana, nuestro llamado no es un llamado igual así. Nuestro llamado es un llamado como el que Cristo dijo, lo que leímos en esos versículos, especialmente en el 37. Él sembró su iglesia, Él la plantó con su sacrificio. A Él morir se hizo una semilla que murió y produjo mucho fruto. Su iglesia, nosotros hemos recibido este evangelio a través de su hecho que hizo en la cruz, su sacrificio, su obediencia al Padre a morir por nuestros pecados. Entonces nosotros tenemos una responsabilidad. Pero no todos sentimos esto, y esto es porque los hemos enfriado, o muchas veces no hemos leído estos versículos y no entendemos que nuestro llamado es un llamado que tiene mucha responsabilidad y mucho compromiso. No solo para la iglesia ni para los que son incrédulos, para nuestras familias también, como hemos hablado antes. Quisiera dar una historia pequeña. Hace muchos años
había un hombre que quería ser misionero, porque él sentía el llamado de Dios, que Dios lo había llamado a no quedarse allí en el confort de su pueblo, en su ciudad, asistiendo a la iglesia de domingo a domingo, sino que él sentía que había almas y personas que se estaban muriendo. Entonces este hombre se fue. Él era de Inglaterra, se fue al continente de África. Y él iba con una gran expectativa, que toda esa gente en esos años, tal vez eran los 1800 y tanto, y él esperaba que la gente al escuchar las palabras de Cristo Jesús, que Dios amó tanto al mundo que dio a su unigénito Hijo para la salvación de la humanidad, que todos iban a correr, que iban a escuchar que Dios estaba haciendo prodigios y milagros, hablando a las personas de sus necesidades, revelándoles qué era lo que tenían que poner en orden para salir de la esclavitud al pecado. Y no sucedió así. Llegó a ciudad tras ciudad en el continente de África y la gente lo que quería es, de los misioneros que llegaban, es si traían alcohol, si traían artículos que ellos no podían tener acceso en el continente africano. A lo que voy es que ellos estaban felices en sus vicios, en sus adicciones. Y aunque se proclamaba el Evangelio, iban en las calles, no llegaba la gente. Entonces este hombre, después de ir con tanta fuerza, con tanta pasión, dijo, mejor me regreso. Yo no esperaba esto. Son pocos los que reciben, son pocos los que vienen. Yo pensaba que iba a ser una obra donde, como lo que leímos, donde él esperaba que los campos estuvieran llenos, blancos, listos para la siega, pero no le fue así. Entonces él, muy decepcionado, empezó a orar al Señor y como el profeta Habacuc, él estaba reclamándole a Dios. Y una de las cosas que él le dijo es, Señor, ¿por qué me has traído a un lugar donde nadie quiere de ti? Nadie quiere escuchar de ti. Por favor, regrésame a Inglaterra, regrésame de donde yo vine. Ya no quiero estar aquí. Y fue en ese momento de esa profunda y muy fuerte oración que este hombre hizo, que Dios le respondió. Y le dijo algo parecido aquí. Le dijo, ¿quién eres tú para decir qué debes hacer y no hacer por algo que tú no pagaste en la cruz como mi hijo pagó en la cruz? ¿Quién eres tú para decir qué vas a hacer y no vas a hacer si el que pagó el precio fue mi hijo al morir en esa cruz por pecados que él nunca cometió? Entonces tú te crees digno para decir a dónde debo enviarte y a dónde no. Si la iglesia es de mi hijo y él pagó un precio muy grave por ella. Y el hombre, al escuchar esto, se quebrantó y dijo, perdóname, voy a ir a predicar el evangelio y los que escuchen y vengan, los regocijaremos nosotros juntos, los gozaremos juntos. Y a los que no, seguiremos orando por ellos. El hombre empezó a recibir la revelación. Muchos de nosotros todavía no hemos llegado a este lugar, hermano y hermana. Lo digo porque yo continuamente sigo recibiendo esta revelación de qué es la voluntad del Padre para mí, para mi casa, para la iglesia. Cada uno de nosotros hemos sido llamados con un propósito, así como la mujer samaritana fue llamada o visitada o tuvo ese encuentro con Jesucristo por un propósito. Y no era solo para ella, sino que era para esas multitudes que Cristo iba a traer al reino de la salvación, al reino donde se encuentra la vida eterna. Hagamos esa pregunta. ¿Estamos nosotros haciendo la voluntad
de Cristo en nuestra vida hoy día? ¿O estamos en confort? ¿Estamos nosotros allí en el sofá, en el carro, viendo video tras video que los distrae? ¿O estamos diciendo, cómo puedo yo amar a mi prójimo como Cristo me ama a mí? Es un llamado fuerte y solo Dios lo puede dar. Yo no le doy la culpa a nadie ni quiero que alguien sienta condenación. Lo único que digo es que el Espíritu Santo nos hable a nosotros día a día. Busquemos de la voluntad de Dios para saber qué debemos hacer, porque Cristo ganó ese rebaño, ganó su iglesia con su sangre. No la tengamos por algo que es ligero, sino que algo que tiene peso y necesitamos ponerlo en el hombro y caminar adelante. Vamos a ver aquí otra vez en Juan 4. Se nos dice en el versículo final, 4:42, regresemos allí. Y decía a la mujer, ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. Aquí están haciendo una declaración que nosotros muchas veces no entendemos. A veces nosotros decimos nuestra petición, nuestra oración, tú eres mi Señor y mi Salvador. Pero la pregunta que se debe hacer es, ¿salvos de qué? Muchas veces se predica hoy día que Cristo solo vino para que nosotros no vayamos al infierno. Y esa no es la razón. Otras veces se predica que Cristo Jesús vino a proclamar sus buenas nuevas para que nosotros vayamos al cielo y vivamos con Él. Hermano y hermana, mientras nosotros estamos en esta vida aquí en la tierra, tenemos un propósito. Y el propósito es que seamos salvos en Cristo. Y esa salvación se lleva a cabo así. Vamos a Mateo 1:21. Noten que dijeron, sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. Cristo significa Mesías o significa ungido o el escogido. Es una palabra griega, Cristo. Pero en Mateo 1:21 nosotros podemos ver el significado del nombre de Jesús. Y miren aquí también por qué se llama Jesús. ¿Por qué Él es el Salvador? Noten por qué Él es el Rey de nuestra salvación. Mateo 1:21 dice así, y dará a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Aquí se le está hablando un ángel con María y le dice en este versículo, ¿por qué se llama Jesús? El nombre Jesús es una palabra compuesta, es traducida aquí en el griego o transliterada del griego, que viene de una palabra que se puede decir en el hebreo Yeshua, que es compuesta de dos partes. Jehová salva. Entonces el nombre Jesús es Jehová salva. ¿Pero de qué salva? ¿Por qué esta gente en este pueblo donde esta mujer samaritana vino, por qué ellos dicen verdaderamente el Salvador del mundo? ¿Por qué? Porque aquí los dice en este versículo, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Y sí, se puede aplicar que Jesucristo vino a esta tierra para pagar por nuestros pecados. Pero hermano y hermana, mientras no estemos con el Señor en el cielo, aquí en esta tierra, nosotros debemos encontrar la victoria y la salvación de Cristo. Y esa victoria y salvación está primeramente, no en la muerte, no en que no estemos enfermos, no en que tengamos buenas cosas materiales, pero se encuentra en que nosotros seamos salvos de nuestros pecados. Eso es lo que dice ahí, que porque Él salvará a su pueblo de sus pecados, queriendo decir, otra vez, esta gente en esa ciudad Sicar de Samaria
estaba alegre porque ahora tenían una esperanza que ellos podían regresar a Jehová Dios, que ellos podían regresar al Dios verdadero y podían acercarse al Cristo que les daba acceso para ser libres de esas cárceles en sus almas, libres de esa depresión, de esa soledad. Oh hermanos, si nosotros pudiéramos entender que enfermos podemos estar bien con Dios. Lo que quiero decir es esto. Es a veces posible que alguien esté enfermo, pero esté en la salvación de Dios porque están libres de pecado. Y muchas veces no lo vemos de esa manera. Pensamos que si tenemos salud es lo mejor que estar libre del pecado. Y no es así. Pablo es una de las personas que nosotros podemos tomar como ejemplo. Él tenía dificultad con sus ojos. Y aunque él estaba con esa dificultad, él estaba en la salvación que Cristo le da. Porque él estaba en esa victoria contra el pecado, haciendo la obra y la voluntad de Dios. Cada uno de nosotros debemos de ver estos versículos y decir, sí, yo quiero experimentar lo que esos hombres dicen, que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. Si nosotros decimos que conocemos a Cristo, hermano y hermana, debemos estar experimentando victoria contra el pecado, sea glotonería, sea borrachera, sea celos, envidia, avaricia, enojo, sea lascivia, codiciar, todas esas cosas. Nosotros cada día que estamos en Jesucristo debemos avanzar y crecer más conformes a la imagen de ese varón perfecto, prosiguiendo hacia la meta, como dice Pablo en otra epístola. Prosigo hacia la meta, no que la he alcanzado, pero prosigo, porque nosotros debemos de ser salvos del pecado. Que Cristo no se vuelva nuestro perdonador, porque muchas veces podemos abusar de este evangelio, de estas buenas nuevas, y decir, perdóname, perdóname. Nosotros venimos de tener un Salvador, no un perdonador. Regresemos a Juan 4:43. Vamos a tratar de terminar aquí este capítulo. Dice así. 2 días después, salió de allí y fue a Galilea, porque Jesús mismo dio testimonio de que el profeta no tiene honra en su propia tierra. Por favor, subrayen este versículo. Vamos a regresar a este versículo. Otra vez. Porque Jesús mismo dio testimonio de que el profeta no tiene honra en su propia tierra. Cuando vino a Galilea, los galileos le recibieron, habiendo visto todas las cosas que había hecho en Jerusalén en la fiesta, porque también ellos habían ido a la fiesta. Versículo 46. Vino pues Jesús otra vez a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino, y había en Capernaum un oficial del rey, cuyo hijo estaba enfermo. Vamos a quedarlos ahí. Quiero regresar a este versículo 44, que dice así. Porque Jesús mismo dio testimonio de que el profeta no tiene honra en su propia tierra. Aquí Jesucristo estaba hablando de algo que le sucedió muchas veces. Cuando Él estaba tratando de ministrar, de servir, de ayudar, de sanar a su propia gente, lo rechazaban. Lo rechazaban. Y esto es algo que nos sucede muchas veces, tal vez algunos de ustedes lo han experimentado. Si tienen esa entrega con Dios, que quieren ministrar, quieren la salvación de sus familias, pero no escuchan, no reciben. Y quisiera que veamos este ejemplo que le sucedió aquí a Jesucristo, porque aquí está un poco con más detalle. En Lucas capítulo 4, 24. Dice así. Lucas 4, 24. Y añadió, de cierto os digo que ningún profeta es acepto en su propia tierra. Y en verdad os digo que muchas viudas habían en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses,
y hubo una gran hambre en toda la tierra, pero ninguna de ellas fue enviado a Elías, sino una mujer viuda en Sarepta de Sidón. Aquí Jesucristo les está diciendo que sí, el pueblo de Dios no busca de Dios. Entonces Dios dice, e iré a las personas que escucharán. Y esto es lo que está aconteciendo. Juan aquí en el Evangelio nos está continuamente demostrando, lo ha hecho con la mujer samaritana, que no era judía, pero mandó a Jesucristo, Dios, a ese pozo para que ella ministrara al pueblo, el pueblo viniera del testimonio de ella y se acercara a Jesucristo. Pero no eran judíos. Y aquí otra vez en esos versículos de Juan 4:43 nos dice que el profeta no tiene honra en su propia tierra. Y aquí Jesucristo en Lucas 4 lo explica de otra manera, que a Elías le sucedió lo mismo. Versículo 27. Y muchos leprosos, Lucas 4:27, y muchos leprosos habían en Israel en tiempo del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue limpiado, sino Naamán el sirio. Y quise traer estas dos escrituras, la de la mujer de Sarepta de Sidón y también de Naamán, porque pueden encontrar estas historias en el libro de Reyes, en el libro de Reyes 1 y 2. Son historias que nos demuestran cómo Dios ama al mundo. Porque en esos días esa mujer de Sidón no era judía, pero vino Dios y le dijo a Elías que ahí fuera. Cuando Naamán el sirio, un hombre no judío, fue llamado o fue mandado por una sirvienta a que fuera a Israel donde estaba Eliseo y ahí recibiera su sanación. ¿Por qué es importante esto? Porque Cristo estaba haciendo lo mismo. Él en sus 3 años y medio, 3 años y 6 meses que él ministró en esta tierra, andando por Samaria, por Galilea, por Jerusalén, él lo que estaba haciendo es llamando al mundo. Él es la luz del mundo. Llamaba al mundo, pero no lo recibió su propio pueblo. Sus hermanos judíos no lo recibieron, sino que fueron esas personas que estaban ya desahuciadas, personas que ya estaban afuera, que no eran consideradas dignas. Ese es el lugar, hermano y hermana. Otra vez lo dije esto hace unas semanas atrás. Qué privilegio tenemos nosotros como latinos, que podemos decir, no sé cómo, no sé por qué, pero Dios le agradó, me amó tanto, que mandó un mensaje hace muchos años en una parte muy lejos de mí, muy lejos de mi gente, de mi nación, de mi patria, y le plació a Dios escogerme y decir, tú eres mi hijo, tú eres mi hija, aunque tal vez nosotros no tenemos nada de sangre o relación con los judíos. Hay que dar gracias a Dios por eso. Dice Jesucristo en otra parte del Evangelio de Juan, se lo dijo, creo que lo leímos la semana pasada, la salvación viene de los judíos y debemos de dar gracias por eso. Pero también, hermano y hermana, aprendamos de eso, porque hay personas hoy día que están ministrando, se podría decir, a su propia familia, pero también su propia familia, aunque han recibido la bendición de tener a alguien en esa familia que ha escuchado el Evangelio, lo rechazan y no quieren nada con Cristo. Y eso es lo que Cristo estaba explicando. Vamos a regresar al versículo en el capítulo 4, 46, para dar fin a este capítulo. Dice, vino pues Jesús otra vez a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino. Y había en Capernaum, noten aquí en esta ciudad de Capernaum, un oficial del rey cuyo hijo estaba enfermo. Aquí nos va a dar una historia de un evento, de unas señales, la segunda señal que Cristo hace. Y dice el versículo 47, cuando oyó que Jesús había llegado de Judea a Galilea, vino a él
y rogó que descendiese y sanase a su hijo, que estaba a punto de morir. Entonces Jesús le dijo: si no viereis señales y prodigios, no creeréis. El oficial del rey le dijo: Señor, desciende antes que mi hijo muera. Entonces este era un hombre que estaba muy ansioso por la salvación o que recibiera la ayuda, su hijo, como dice aquí en este capítulo 4, versículo 50. Jesús le dijo: ve, tu hijo vive. Entonces aquí Jesús hace una declaración. Y el hombre creyó la palabra que Jesús le dijo y se fue. Noten aquí lo que ha sucedido. Muchas veces Dios nos ha dicho algo a través de su palabra, pero nosotros escuchamos la palabra y no la creemos. Sin la fe no podremos agradar a Dios. Y aquí vamos a ver esto un poco más en detalle. Dice así el versículo 51. Cuando ya él descendía, rey, oficial del rey, sus siervos salieron a recibirle y le dijeron nuevas, diciendo: tu hijo vive. Versículo 52. Entonces él les preguntó a qué hora había comenzado a estar mejor. Y le dijeron: ayer a las 7 le dejó la fiebre. El padre entonces entendió que aquella era la hora en que Jesús le había dicho: tu hijo vive. Y creyó él con toda su casa. Esta segunda señal hizo Jesús cuando fue de Judea a Galilea. Entonces aquí en Capernaum, Jesucristo ha hecho un milagro. Si notamos aquí en el capítulo 4, no se ve que Jesucristo, o no dice la Escritura, que Él hace un milagro con los samaritanos. Pero sí lo hace con esta gente de Galilea, que también es una gente mezclada. Si son judíos, pueden tal vez ser mezclados con otras razas, sirios o sidonios, samaritanos, pero son gente de Galilea y es la parte de donde Jesucristo era. Vamos a ver esta última exposición aquí en Mateo 8:5. Mateo 8:5 los delata el mismo evento y la razón que quise traer esta última parte aquí es de dos maneras, leyéndola en Juan y ahora la vamos a leer en Mateo, es porque hay veces hay mucha confusión y mucho debate. Vamos a entender por qué. Mateo 8, versículo 5. Dice así: entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión rogándole. Noten aquí que lo dice que fue a la misma ciudad, Capernaum, pero que vino a él un centurión. No dice que fue un rey o un oficial del rey. Y diciendo: Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Noten aquí que dice que ahora es aquí en esta escritura, que es un criado, no hijo, como leímos en Juan. Versículo 7. Y Jesús le dijo: yo iré y le sanaré. Respondió el centurión y le dijo: Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo. Solamente di la palabra y mi criado sanará. Porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados. Y digo a este: ve y va, y al otro: ven y viene, y a mi siervo: haz esto, y lo hace. Versículo 10. Al oírlo, Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían: de cierto os digo que ni aun en Israel he hallado tanta fe. La razón que dice en Israel es porque el hombre centurión no era de los israelitas o de los judíos o de la nación de Dios o escogida por Dios. Un centurión tendría que ser un hombre que era tal vez de Italia o de otra ciudad en Europa, pero no era del Medio Oriente. Entonces le dice aquí que ni aún en Israel ha hallado tanta fe. Jesucristo está demostrándole a sus discípulos que la fe la ha encontrado en las personas que Dios no llamó primero. Eso es lo importante, hermana, que Dios no llamó primero. Versículo 11. Y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente, y se sentarán. Noten aquí cómo Jesucristo
expone con tanto detalle. Dice, y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán con Abraham e Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Aquí nos demuestra que Jacob, Isaac y Jacob están vivos y están en el cielo, están con Dios. Y que nosotros, los que hemos sido llamados, estaremos con ellos vivos. Versículo 12. Mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Noten la consecuencia. A muchas de las personas, los hijos del reino que fueron llamados. Es interesante aquí que no dice Israel. ¿Por qué no dijo Israel? Porque en el otro versículo leímos que no había encontrado tanta fe en todo Israel. ¿Por qué aquí dice los hijos del reino? ¿Será que habrán hijos o personas llamadas al reino, escogidas, pero no entrarán, serán echados? Es algo de meditar. Ahí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces Jesús dijo al centurión, ve y como creíste, te sea hecho. Y su criado fue sanado en aquella misma hora. También se encuentra otro pasaje parecido aquí que lo que estamos leyendo en Lucas, en Mateo 8, en Lucas 7, versículo 1, pueden leerlo ustedes. Pero yo creo que estos eventos nos demuestran, como leímos en Juan 4, al final de ahí del capítulo 4, del versículo 43 al 54, que el Evangelio, y este es el punto por qué quería traer estas dos versiones de lo que acontece, es que mucha gente se queda, ¿cómo se dice?, como paralizada en su fe, porque toman este libro de la palabra de Dios como un libro secular, un libro que quieren analizar y reconciliar y decir, tiene esta exactitud y si por qué dice esto en este capítulo, por qué lo dice esto de otra manera en otro evangelio, por qué a veces, y este fin de semana hubo una persona que me dijo, parece que la Biblia se contradice. Y yo quiero decirles, la Biblia no se contradice. La Biblia está escrita perfectamente. Dios sabe por qué escribe de esta manera. Dios sabe, y ahí es donde nosotros debemos de tomar nuestro lugar como seres humanos, seres que fueron sacados del jardín por el pecado que cometió Adán y Eva. Fuimos sacados de la presencia de Dios. Y sí encontramos un conocimiento del bien y el mal, pero es un conocimiento humano, no es un conocimiento de Dios. Y Dios habla a los que son sencillos, a los que son como niños, los que creen en fe. Porque de estas dos versiones, lo importante que nosotros debemos de llevar es esto. Jesucristo sana y sana con su palabra. Así como leímos en Juan capítulo 1 y como en Génesis 1, que Él dijo, hágase la luz y la luz fue hecha, fue creada. Así de la misma manera, Jesucristo decía, ve, eres sano. A lo que voy, hermano y hermana. Tomemos esta palabra de Dios con fe que lo que dice que aconteció es verdadero. No nos quedemos trabados en detalles así. Ya sabemos que los 4 evangelios fueron escritos por 4 diferentes personas. Personas que no tuvieron tiempo para recordarse en qué exactitud vieron esto o lo otro. Pero fueron personas que conocían a su Salvador, conocían al Rey de Reyes, el Señor de Señores, y sentían su paz, sentían su amor, porque es lo que nosotros necesitamos. Como una descendencia adámica, una descendencia que viene de Adán y Eva, nosotros necesitamos al Espíritu Santo, el Espíritu de Jesucristo, que venga y more en nosotros y los traiga su paz, que nos diga todo lo que hemos hecho, que nos dé la esperanza que podemos ser nuevas criaturas, que nuestras ropas pueden ser emblanquecidas por la sangre
que Él derramó en esa cruz. Tomemos esto en serio, hermanos, que Dios es fiel, que Dios es verdadero y toda la palabra se respalda una a la otra, pero no como los hombres la ven, sino que es como Dios lo declara y como el Espíritu Santo nos enseña. Que sea el Espíritu Santo que reconcilie estas cosas, porque no es bueno que nosotros estemos sobreanalizando todo, cuestionando a nuestro Creador, cuando nosotros somos más menos que Él. Él es Dios. Nosotros no los hicimos a nosotros mismos. Nos quedamos aquí, hermanos. Vamos a continuar con el capítulo 5, con el favor de Dios, la próxima semana. Oremos. Padre Celestial, te damos gracias, Señor. Gracias porque nos has dado a tu Hijo Jesucristo. Jesucristo que vino a sufrir en esa cruz por nuestros pecados. Jesucristo que vino a declararnos todo lo que nosotros habíamos hecho. Y aunque nosotros habíamos estado en ese lodo cenagoso, Él vino a limpiarnos y darnos una nueva vida, a regenerar en nosotros al hombre del interior. Y aunque, Padre Celestial, nosotros estemos envejeciendo, y aunque cada día sintamos como que nuestras fuerzas bajan en este cuerpo de carne y sangre, tenemos esa esperanza, Padre, que tú eres el Salvador del mundo. Tu Hijo Jesucristo es nuestra salvación. Que nosotros tenemos, Señor, una esperanza en la gloria venidera que es más que la que estamos viviendo en esta vida. Ayúdanos, Señor, a ser siervos fieles y verdaderos, que somos obedientes al llamado. Los campos están blancos, que vayamos a esas personas que están corriendo a ti, les traigamos esa agua de salvación, que les demos de beber, que les demos de comer, eso que sacia, esa justicia, solo Dios puede dar. Úsanos, Señor, en tu reino. Perdónanos por faltar en fe, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Que Dios los bendiga, hermanos. Gracias otra vez por visitarnos en fuentedeaguaviva.org. Que Dios los guarde. Bendiciones.